Este tema se titula Dios sigue escribiendo tu historia. Y quiero que vayas allá a tu Biblia, Jeremías 29:11, y vamos a leer lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de tu vida? ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de tu historia, de tu destino? Hay momentos en nuestra vida que podemos vivir como en incertidumbre. Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? Y la palabra de Dios es muy específica acerca de este tema. Así que vamos juntas a la palabra. Dice por ahí, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Fíjense qué hermoso dice. Yo sé muy bien. Significa que Él es el Señor y Él es el que sabe perfectamente cuáles son los planes que tiene determinados para nuestra vida. Dice, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver de su cautiverio. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias por estar en este tiempo con nosotros. Gracias porque podemos sentir tu presencia cuando clamamos a ti, Señor. Cuando reconocemos que tú eres Dios sobre toda circunstancia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido en este tiempo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Renueva nuestras fuerzas y nuestra fe para volver nuestros ojos a ti, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Sé tú en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermoso versículo, porque yo te dije en un inicio que ese es el tema. Dios sigue escribiendo nuestra historia. Él es el autor que lo va a hacer absolutamente todo, pero no son planes como inventados. A veces tú y yo podemos decir, bueno, ¿cuál es el plan, no? A veces yo puedo salir con alguna amiga, oye, ¿cuál va a ser el plan? Siempre es como la pregunta. Y siempre es, bueno, pues podemos ir a este lugar y luego vamos a tal lugar y a tal hora y tenemos como un plan, ¿no? Y hay veces que ha pasado que, pues no sé cuál es el plan. ¿Qué te parece si nos vemos en tal lugar y fluimos y vemos como que qué pasa, ¿no? Y a veces tú y yo podemos hacer planes, ¿no? De decir a tal hora nos vemos, pero a lo mejor en esa hora precisa nos encontramos mucho tráfico o se nos hizo un poquito tarde o ya no alcanzamos exactamente el semáforo y llegamos después. No lo sé, pueden pasar tantas cosas cuando tú y yo hacemos planes, pero yo amo saber que el Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Es decir, que sus planes son infalibles, sus planes son perfectos. Sus planes no son como que, pues a ver qué pasa, así como que, híjole, la vida de tal persona se me fue. Pues ni modo, o sea, ángeles, pues fluyamos, ¿no? Espíritu Santo, Jesús, Padre, pues a ver qué pasa con la vida de esta persona. No, dice que tiene planes de bien y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, y eso es maravilloso. En el Cristo podemos tener esperanza, podemos vivir en esperanza, podemos vivir en fe, porque Él es el que camina delante de nosotros. Él es el que ya estructuró un plan para nuestras vidas. Dice, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, vendrán a orar. Cuando tú y yo invocamos al Señor, dice que Él nos escucha. ¡Wow! ¡Qué descanso saber que cuando tú y yo vamos a preguntar al Señor, Padre, ¿cómo ves tú estos planes? Digo, a mí me suenan padrísimos, pero ¿cuáles son los tuyos? Me gustaría como alinear mi vida, mis planes a tu perfecta voluntad. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Hay personas que solamente usan la oración como algo, bueno, sí, Señor, gracias, buenos días, guíame, ¿no? O sea, bye, y te vas. No, dice la palabra de Dios que cuando tú le buscas con todo tu corazón. Y eso es tomar un tiempo a solas con Él y decir, Señor, necesito que hables a mi vida en esta parte específica. Ayúdame. Tú prometiste en tu palabra que cuando yo te buscara con todo mi corazón yo te iba a encontrar. Así que estoy aquí, delante de ti, y quiero encontrarte y quiero escuchar tu voz. Dice, y yo los haré volver de su cautiverio. ¡Wow! Muchas personas que se encuentran cautivas con pensamientos, con ideas, con el no sé qué va a pasar en mi vida. Bueno, cuando tú te encuentres en cautiverios así,
afirma del Señor que tú puedes ir a su presencia y que puedes descansar ahí. Y recordar que sus planes siempre son perfectos. Así que bueno, hoy te quiero dar cuatro verdades que están escritas en la palabra de Dios que hablan precisamente de esto. Que Dios siga escribiendo tu historia y que puedas descansar en Él. ¿Ok? Como lo vimos en el devocional pasado, hablamos de cómo romper esas mentiras, ¿verdad? Cómo romper esas mentiras del enemigo y poner las verdades de Dios, ¿cierto? Bueno, pues hoy te voy a hablar de 4 verdades y yo quiero que las alinees precisamente a esas mentiras que el enemigo te ha dicho. Y si no has visto todavía el devocional de la semana pasada, pues ahí lo tienes en YouTube para que lo puedas ver, ¿verdad? Cómo romper esas mentiras, esas fortalezas espirituales que están en tu vida. Así que bueno, entonces la primera es que los pensamientos de tu Padre Celestial son buenos. Esa es la primera verdad que debes recordar, apropiar en tu corazón y tenerla, porque eso te va a ayudar mucho cuando tú no sepas qué va a pasar el día de mañana. Cuando estés viviendo en una incertidumbre, tú puedes recordar una cosa. Señor, tu palabra dice en Jeremías 29:11 que tus planes son buenos, Señor. Así que tú eres mi Padre Celestial y sin importar lo que pase, tus planes son buenos. Esa es la primera verdad que tú debes recordar y a lo mejor llegó un momento en tu vida, tal vez todos podremos platicar de un momento en nuestra vida donde pareciera que todo giró, ¿verdad? Giró de tal manera a algo que ni siquiera tú te esperabas. Es como si tu historia se hubiera detenido a lo mejor en un capítulo difícil, ¿no? A veces la espera puede ser en tu vida, puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser un error que cometiste y pareciera que todo se quedó en pausa, así como que, o sea, ya no avanzamos, es como, póngale que le sigue, ¿no? Adelante en la historia y pareciera que estamos detenidos en un capítulo de nuestra vida. Y yo quiero recordarte que aún así, aunque tú te sientas detenido en tu vida, el Señor sigue escribiendo tu historia. Amén. Número 2, Dios no ha terminado contigo. Y quiero que vayas también a la palabra de Dios ahí en Filipenses 1:6. Y fíjate qué hermoso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¡Wow! El Señor es el que está haciendo una obra en ti. Como he dicho muchas veces, no eres tú quien hace tu propia obra, no eres tú quien se restaura, no eres tú como que, ay, wow, increíble, mira, qué bien estoy haciendo la obra en mi vida. No. Cuando tú y yo hacemos la obra solas es como llegar literal a una obra. Yo, por ejemplo, no soy arquitecta y no conozco, no soy ingeniera y sería literal llegar a una obra, a un terreno y yo decirle a los albañiles, ¿saben qué? Yo creo que son 2 bultos de cemento. ¿Saben qué? Yo creo que se ve como que yo he visto que las casas tienen tabique. Entonces vamos a ponerle como tabique y cemento, como que así lo he visto. Oiga, pero necesitamos estructura. No, yo creo que así nos queda bien. Oiga, que necesitamos unos castillos aquí para que sostenga la casa. No, yo creo que si vamos formándolos ahí, ustedes vayan fluyendo y vayan poniendo los tabiques. No, pues esa casa se caería totalmente porque no tiene una estructura. Yo soy quien estaría haciendo la obra y tarde o temprano, bueno, esa obra caería. Eso es lo peligroso a veces de que tú y yo queramos hacer la obra en nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Pero es hermoso saber que la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones es Dios mismo quien la perfecciona todos los días. Así que entonces nos libera de ese legalismo y nos ayuda a volver a Dios y decir, Señor, termina la obra en mí. Sigue trabajando en mi corazón. Mira que falta mucho, Señor. Padre, sigue trabajando en mis emociones. Señor, no soy perfecto. Todavía sigo a veces alterándome por cosas o sigo entristeciéndome de más por cosas o sigo en esa incertidumbre de falta de fe. Pero tengo la confianza, Señor, que a medida que me acerco a ti, tú vas perfeccionándome, tú vas haciendo esa obra preciosa. Porque tú has dicho que tú empiezas, tú lo terminas, Señor. ¡Wow! Podemos descansar en eso. Así que no importa en el desierto que puedas estar, no importa que a veces, a mí también me llegó a pasar en algún momento que yo pasaba por una calle, la obra y yo sentía que no avanzaba, ¿no? Yo veía de repente los albañiles y todo el día y trabajando y no se ve más que obra pues así, gris,
hasta que de repente un día pasas y ya están pintando la casa, ¿verdad? Entras y ya están poniendo sus pisos y están poniendo toda la decoración bonita. Entonces empieza a tomar sentido. Pero la obra tuvo un tiempo que pareciera a tus ojos que estaba en pausa. Sin embargo, el Señor estaba acomodando cada detalle. ¿Para qué? Para que esa casa no se derribara, para que esa obra no se derribara. Entonces, Dios no ha terminado contigo. Así que si tú estabas así como que, uy, no, yo como que ya me quedé mucho tiempo en pausa en mi vida, quiero decirte que no es así. El Señor sigue trabajando contigo. Número 3. Tus capítulos difíciles tienen propósito. Todos los capítulos en nuestra vida que pareciera que no tienen sentido, sí tienen un propósito. Y te quiero recordar un poquito la historia de José, que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Si tú te vas a la Biblia, a Génesis, empiezas a ver cómo la vida de José empieza siendo un niño, un jovencito, con sueños. Dios mismo se manifestaba en su vida con sueños y le revelaba lo que iba a suceder acerca de su vida. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Bueno, pues él se lo contó a sus hermanos, ¿verdad? A su familia. Estaba contento de decir, es que el Señor me mostró esto en sueños. Y las personas, a veces, incluso las personas más cercanas a ti, en este caso los familiares de José, en lugar de creer en esos sueños, pues le decían, solamente es José el soñador. El que se cree historias en su cabeza, en su mente, en el que cree que Dios lo va a levantar, que va a hacer grandes cosas con él, y como que no se da cuenta, ¿verdad? En dónde está ubicado, en dónde vive, qué es lo que hace todos los días. No tiene sentido lo que José decía, ¿cierto? No tenía sentido para sus hermanos, ni para su padre, ni para las personas que estaban alrededor, lo que Dios tenía preparado para José. Su misma familia no sabía los planes que Dios tenía para él, pero el Padre sí lo sabía y se los dio a conocer. ¿Y qué hacía falta en la vida de José? Fe. Al final, este hombre fue vendido, ¿verdad? Fue calumniado, incluso fue encarcelado. Y tú dijeras, como que la vida de José tuvo muchas pausas. Ahí se quedó en la cárcel un tiempo, cuando sus hermanos tuvieron tanta envidia de él que mejor lo quieren matar. Pareciera que todo se quedó en pausa. Y de pronto dijeron, no, mejor no lo matamos, mejor lo vendemos y nos ganamos un poquito de dinero, nos deshacemos de él y decimos que una bestia lo mató. Así llegamos con una capita toda llena de sangre y le decimos a nuestro padre, pues que se murió, ¿verdad? Como que una bestia lo mató. Y ya nos deshicimos del plan de José. A ver si es cierto que José el soñador sigue pensando como piensa. Ahora se va a quedar sin familia, sin casa, sin identidad de alguna manera como tal con su familia y lo vamos a vender como un esclavo. Imagínate sus hermanos burlándose de él diciendo, a ver dónde quedan los sueños de este hermanito nuestro. Bueno, lo que ellos no sabían es que aún su intencionalidad de causarle daño, Dios tenía el control. Dios estaba en cada capítulo de la vida de este hombre, todo formaba un plan para llegar al palacio. Y efectivamente se cumplieron todos los sueños que Dios mismo le había dado a José cuando era un niño, cuando era un joven. ¿Por qué? Porque cuando era necesario que este hombre fuera como escalando poco a poco hasta llegar a ese lugar importante donde en un momento de hambruna, en un momento donde nadie sabía qué hacer, José estaba en el lugar exacto y en el lugar preciso donde Dios lo usaría con sabiduría para administrar todos los bienes, toda la comida que estaba escaseando en ese lugar. Y al final, ¿sabes qué pasó? Los hermanos de tal lugar, del lugar tan lejano, tuvieron que ir a ese lugar a pedir comida. ¿Sabes a quién le pidieron comida? A José. ¿Sabes que no tenían para comer, no tenían para vivir? Y su padre dijo, solamente hay en ese lugar comida. Y su padre termina yendo también a ese lugar. ¿Te imaginas la cara de sus hermanos, de su padre, diciendo, en algún momento subestimamos lo que Dios podía hacer contigo? Y mira hasta dónde te ha llevado el Señor. ¿Y sabes qué dice José? Claro que le dio tristeza, claro que dijo, o sea, se los dije, ¿no? Yo iba a llegar a este lugar y ustedes no me creyeron. Y había tantos sentimientos encontrados en José, pero ¿sabes qué es hermoso? Que dice él, lo que ustedes usaron para mi mal, le dice a sus hermanos, lo que ustedes usaron para mi mal, para matarme, para destruirme, para deshacerse de mí, Dios lo usó para bien. Y gracias a eso, hoy hay alimento en este lugar. Y gracias a eso, hoy hay alimento para sus casas, para sus familias. ¡Wow!
¿Tú crees que fue difícil para José esos tiempos de pausa en su vida? Seguramente. Esos capítulos en su vida donde tal vez volteó muchas veces al Padre y dijo, ¿dónde están los sueños que tú me diste? O sea, como que pareciera que se quedaron en pausa. Señor, ¿dónde están? Pero ¿sabes qué caracterizaba la vida de José? Su fe. Al final él sabía, pero yo sé en quién he creído. Así que tarde o temprano, como no sé si en la cárcel, no sé si como esclavo, Señor, tú vas a cumplir esos sueños. Y el Señor exaltó y honró a este hombre a causa de su fe. ¡Wow! Número 4. Quiero que aprendas a confiar en el autor de tu historia. Ve por favor allá Proverbios 3, 5 al 6. Fíate del Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nuestra prudencia es, no, es que yo soy prudente, por eso tomo estas decisiones. Está muy bien que seamos prudentes y que seamos precavidos para muchas cosas. Pero muchas veces también, si no es que la mayoría, nuestra sabiduría no es la misma del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando mi sabiduría es limitada? Voy al Dios ilimitado y le digo, Señor, yo confío en ti de todo mi corazón, porque hoy comprendo, entiendo y reconozco que tú eres el autor de mi vida. Hechos 3:15 lo dice, Dios es el autor de tu vida. Él es quien ha hecho absolutamente todo. Y bueno, busqué esta definición, el autor. ¿Qué es un autor? El autor es una persona que crea o escribe una obra. Un autor es quien escribe algo con sus propias ideas. Me encantó leer esto. Un autor es quien hace una obra con sus propias ideas. Y yo te dije al principio, en Jeremías 29:11, que sus planes son buenos. Es decir, sus ideas acerca de sus hijos son buenas. No son de calamidad, no son de destrucción, son de bondad, son de amor, son de propósito. Entonces cuando el Señor me dice, fíate con todo tu corazón de mí, yo puedo decir, claro, porque Él es el autor de mi vida y sus planes son perfectos. Ha hecho un destino, ha preparado un propósito para mí con sus propias ideas, no con las mías que se equivocan y fallan. Con sus propias ideas ha planeado algo para mí. Fíjate esta otra definición. La palabra autor viene del latín auctor, que significa creador, promotor, iniciador. Esto refleja que un autor no solo escribe, sino que un autor da origen a algo. ¡Wow! ¿No te encanta saber que el autor que te dio vida en el vientre de tu madre, que te tiene aquí todos los días, que cada que te despiertas y Él sopla aliento de vida, tiene un propósito? Entonces todas las cosas las vemos diferentes. Es como el autor de mi vida. O sea, no escribo la historia yo, la está escribiendo Él. Él es el que está haciendo todas las cosas. Y mira, hay veces que te quiero aconsejar esto. No es necesario, ¿verdad?, que puedas entender cada capítulo de tu vida. Solo confiar quién escribe en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Tú y yo muchas veces no entendemos los capítulos, no entendemos las pausas, pero podemos ser como José, ¿verdad? Voltear y decir, Señor, sigo sin entender por qué no avanzo de aquí, pero sé quién es el autor de mi vida. Sé que tú eres quien escribe mi historia. Sé que mi vida está en tus manos. Sé que tú no te aíslas y te vas. Tu palabra dice que cuando yo recurro a ti, tú me escuchas. Tú me sacas de ese cautiverio de dolor, de tristeza, de incertidumbre, de falta de fe. Ahí estás, Señor, para extenderme tu mano. Entonces, si te tengo a ti, Señor, ¿qué más puedo necesitar? ¿A quién más podría necesitar? ¿La aprobación de quién necesito? Si tengo tu aprobación. Wow, eso es bellísimo. Aunque no entiendas lo que está pasando, Dios siempre está trabajando entre líneas. Hubo momentos en mi vida en que yo dije, Señor, yo creo como que te equivocaste. O sea, el renglón como que se te fue, así yo creo que te quedaste dormido. ¿Nunca les ha pasado que a lo mejor en la escuela o algo estaban así como que haciendo algo y te quedas dormido y de repente sonó el de la compu, de que quedaste apretando una tecla, ¿no? Señor, te quedaste apretando la tecla, o sea, te dormiste, se te olvidó mi vida. Te fuiste como que a contestar otras peticiones y se te olvidó la mía. Y a lo mejor pasaron momentos así y después pasó el tiempo.
Y fui madurando en mi fe y entendiendo que todo tenía un propósito. Hoy estoy aquí compartiendo la palabra contigo porque hasta aquí me llevó el Señor. En procesos de pausa, en procesos donde yo sentía que no avanzaba y como que no, nada más yo no despegaba. Pero Dios fue bueno y me fue preparando. Entonces hoy comprendo que no se olvidó en ningún capítulo de mi vida y que todo lo que las personas pudieran hacerme daño a mi vida, Dios las transformó para mi bien. Entonces eso es una esperanza maravillosa. Así que yo quiero preguntarte, a lo mejor estás pasando por un capítulo difícil, por un momento de pausa. Yo quiero invitarte a que no cierres ese libro antes de tiempo, que no te rindas, que sigas esperando en un Dios que es bueno, en un Padre que tiene el control de todas las cosas. Él es el Padre perfecto. Tienes que seguir orando, confiando, obedeciendo, porque sabes en quién has creído. Y bueno, aquí el llamado el día de hoy es simple, ¿verdad? Yo te invito a que tú entregues todo tu corazón, te fíes con todo tu corazón al autor de tu vida, al único que no comete errores. Tú y yo cometemos errores. Si tú y yo le pedimos el consejo a alguien, incluso a alguien que nos ame, tal vez se equivoque. Tal vez Él nos aconseje de acuerdo a su experiencia. Tal vez Él nos aconseje a sus propios temores, a sus propias vivencias. Pero tal vez esa no es la sabiduría completa. Pero cuando tú y yo vamos delante de nuestro Padre y le decimos, Señor, yo quiero tu consejo, porque tú eres infalible, tú jamás te equivocas y todo a su tiempo tú lo haces y todo tiene sentido. Así que hoy te invito a que entregues ese corazón, esos planes, ese destino y ese propósito al autor de tu vida. Que nunca te olvides que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Aunque sientas como que, Señor, como que me quedé en obra gris o en obra negra, o sea, no avanzo, no me veo. Bueno, quiero que recuerdes que aquel que comenzó, aquel autor de tu vida, aquel arquitecto de tu vida, sigue trabajando. Aunque tú creas que ya te quedaste estancado. Dios nunca abandona lo que empieza. Lo que Él empieza, lo termina. A diferencia tal vez tuya y mía. Vamos a hacer esto, sí. Empiezas con un proyecto y lo abandonas. Ya, como que está muy cansado, está muy pesado. Pero Dios no es así. Dios no se cansa de ti. Dios lo que ha empezado en ti, lo está perfeccionando todos los días. Está usando todas las cosas que se mueven a tu alrededor para llevarte a ese fin, a ese lugar de esperanza que Él tiene para ti. Así que hoy puedes elegir. Es muy simple, es un libre albedrío. Hoy puedes elegir en seguir escribiendo tu vida a tu manera. Yo tomo mis planes, yo tomo mis decisiones, yo vivo en mi sabiduría, yo vivo en mi propia prudencia, o puedes rendirte delante de Dios. No rendirte delante de tu Padre Celestial y cederle la pluma, ¿verdad? Señor, aquí está la pluma. ¿Sabes qué? Tú eres el único que escribe con propósitos eternos. Señor, tú eres el único que sabe lo que tienes preparado para mi vida. Y ahí es donde puedes descansar. Amén. No olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo todos los días. Mi nombre es Mariné Coronel.